Amado hermano, ya hemos honrado al Señor, hemos cantado alabanzas a nuestro Dios, hemos cantado de sus virtudes y también, hermanos, hemos dado el mensaje que solamente en Jesús se puede obtener salvación, ¿verdad? Y obtener esa paz que cuántos de nosotros no buscábamos, hermanos. Amén, esa paz que el mundo sigue buscando, hermanos, pero la quiere obtener a base de su fuerza, a base de su conocimiento, pero no se puede, hermanos. Solamente lo que la humanidad necesita es rendirse hacia el Señor, hermanos, y el Señor podrá dirigir, hermanos, su vida, dirigirlos, alimentarlos. Y bueno, hermanos, pues el día de hoy, en este servicio misionero, hermanos, como bien mencionaba nuestro hermano Raúl, pues hay situaciones que se están padeciendo de aquellos hermanos que salen también a predicar las buenas nuevas de salvación, hermanos, y sabemos que hay países, hay naciones muy conflictivas, hermanos, donde no quieren pues recibir, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación. A uno se les prohíbe incluso, hermanos, el poder tener Biblia. En varios países comunistas no se les prohíbe, hermanos, el que tengan la porción de la palabra del Señor, porque para ellos, hermanos, es algo que ataca, ¿verdad?, es los principios de ese gobierno, ¿verdad? Porque muchos mencionan que el conocer a Jesús están adquiriendo otro conocimiento que la nación no quiere, los mira como opositores. Pero estemos orando por ellos, hermanos, estemos orando también por aquellos hermanos que también predican la palabra del Señor, tanto de afuera como también de adentro, hermanos, amén. Porque yo siempre, hermanos, es una de las cosas que he estado aprendiendo hoy en día, hermanos, a entender que a veces yo mencionaba que hablamos por los futuros predicadores, evangelistas que están aquí, hermanos, pero yo quiero decirles que ya ahorita están aquí, hermanos, ya no son el futuro, están aquí, y por eso es que tenemos cada día, hermanos, que hablarle a ellos, a aquellos que serán los pastores futuros, los pastores que se están preparando, que el Señor ya les tiene un llamado, aquellos que serán evangelistas, aquellos que serán misioneros, que están también dentro de nosotros. A veces pensamos que el Señor nada más puede llamar a aquellos que tienen preparación, que hermanos que están en grandes iglesias, en mega iglesias. Pero el Señor, lo único que quiere el Señor es un corazón rendido a Él, hermanos. Y Él lo preparará para llevarlo a su obediencia, hermanos, y llevarlo a predicar a las naciones, hermanos. Y el llamar a las naciones quiere decir que también a sus vecinos, hermanos, a sus amigos, todo en lo cual el círculo que se rodee siempre tendrá la capacidad de predicar las buenas de salvación, hermanos. Amén. Entonces, en este servicio misionero, hermanos, podemos hablar de grandes hombres en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, de grandes hombres que han existido en la tierra, hermanos, pero no debemos de olvidar la misión principal, el ejemplo principal del cual nosotros no tenemos que apartar la vista, porque siempre va a haber, hermanos, oposición que nos quieran quitar, ¿verdad?, la vista de quién verdaderamente nosotros estamos sirviendo. Y aquí nosotros estamos sirviendo, y el llamado que estamos haciendo es de ser semejantes a Jesús en su carácter, hermanos, en su vida, en su santidad, en su manera de hablar, de comportarse entre la sociedad, de comportarse cuando estaba en la sinagoga, de cómo se comportaba con aquellos que no conocían el evangelio, de cómo se comportaba con aquellos que decían conocer la ley, hermanos, y sus estatutos. Y Jesús siempre tenía, hermanos, la sabiduría y la capacidad a través del Espíritu Santo de poder contestar, hermanos, de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Y cuántos quieren anhelar eso, hermanos? Yo quiero anhelar eso, quiero aprender a comportarme como Jesús dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, hermanos, fuera de la iglesia. Quiero aprender a cómo poder, hermanos, obtener sabiduría diariamente, hermanos. Y yo sé que usted también, y por eso el día de hoy, hermanos, estaremos hablando de esta misión que Jesús vino a desempeñar en esta tierra, hermanos. Y el título de hoy se llama La misión de Jesús, Jesús como misionero. La misión de Jesús, hermanos, tenemos que hablar de ello, porque ahí está, hermanos, el ejemplo, ahí está toda la sabiduría para poder nosotros cómo poder reaccionar en diferentes circunstancias que en este mundo estamos, hermanos, y necesitamos la sabiduría de Dios. Los jóvenes tienen preguntas acerca de cómo poder reaccionar en contra de toda la corriente del mundo. Los matrimonios tienen preguntas de cómo poder también a ciertas adversidades que vienen y tratan de golpear la vida del matrimonio, hermanos, cómo poder resolverlas. Y algo que tenemos nosotros claro es que en la palabra de Dios se encuentra toda la respuesta. Y la respuesta que no encontremos, el Señor la dejó, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos a ir a recurrir a Él en vez de ir a recurrir al hombre.
La mayoría de veces el hombre primero recurre a otro hombre, pide consejo a otro hombre, y no quiero decir que esté mal, está bien, hermanos, es necesario podernos aconsejar, pero siempre tenemos que ir a aquel que tiene la respuesta perfecta. Pero la mayoría de nosotros no recurre porque quizás no tenemos una relación plena con Jesús. Pero Jesús, ¿sabía usted que es real? ¿Sabía usted Jesús que responde a nuestras preguntas? Jesús responde a nuestras necesidades. La única manera que podemos hacerlo es de tener esa relación, hermanos, porque Jesús tiene respuestas para todas las interrogantes que el ser humano pase desde su niñez, desde su adolescencia, desde su juventud, desde su adultez y desde su vejez. El Señor siempre tendrá la respuesta, hermanos, perfecta para cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, a través de la misión de Jesús vamos a aprender, hermanos, cuál fue esta misión fundamental que Jesús desempeñó en esta tierra. Y la misión principal fue que Jesús vino a esta tierra para cumplir el plan de Dios, buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se había perdido la humanidad. Porque desde el pecado de Adán y Eva, hermanos, toda generación ya viene, hermanos, con esa naturaleza caída. Cada niño que está naciendo el día de hoy ya trae esa naturaleza caída que sin enseñarle tiende a hacer el mal. Que desde pequeño, sin que el padre le enseñe o le dé un ejemplo, ese niño tiende a hacer el mal. Y Jesús vino, ese propósito fue buscar y salvar lo que se había perdido a través del pecado. La generación se había apartado del Señor y Jesús era consciente de esto. El Evangelio de Lucas capítulo 19 nos dice esto, capítulo 19 versículo 10, que Jesús tenía bien en claro, estaba consciente de cuál era su propósito, hermanos. Si vamos a Lucas capítulo 19 versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús él era consciente cuál era su misión, ¿verdad? Él era consciente de su propósito. Incluso desde una edad temprana, Jesús sabía esto. También lo describe Lucas capítulo 2, versículo 49, que también Lucas describe, hermanos, el propósito. Cuando Jesús les dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? Cuando sus padres estaban buscándolo, cuando después de haber caminado de regreso a su ciudad, se dieron cuenta, María y José, que Jesús no venía con ellos. Y cuando ellos se regresan a buscarlo, Jesús dijo, entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús estaba consciente de cuál era su misión. Y por eso es que desde esa edad temprana, Jesús sabía, Él tenía, ¿verdad? Se había propuesto en su corazón a cumplirlo. Cristo sabía que el plan de Dios para Él era morir en la cruz como expiación por el pecado de aquellos que ponen su fe en Él y de resucitar de entre los muertos victoriosos sobre el pecado y la muerte. Entonces, hacia el final de su vida, Jesús se dirigió a Jerusalén, donde moriría, hermanos. Esto lo expresa Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando la palabra de Dios nos dice, cuando Jesús vuelve a regresar, hermanos, y Jesús viene y era consciente, dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía, hermanos, que vendría el tiempo de la crucifixión, cuando tendría que ser llevado a aquel monte del Gólgota, llamado el Gólgota, o el monte de la calavera, hermanos, donde tenía que ser crucificado. Pero Jesús, hermanos, ya había orado anticipadamente por sus discípulos. Jesús había preparado unos discípulos de los cuales le servían porque Jesús era necesario que se fuera, pero tenía que encargar la misión a seres comunes y corrientes como nosotros, hermanos. Pero Jesús se tuvo el cuidado de prepararlos. Y vemos, hermanos, entonces qué oración hizo Jesús. Él como el misionero principal, el ejemplo para cada uno de nosotros. Jesús ora por sus discípulos y fíjese lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, si va conmigo, hermano, vamos a ver cuál fue la oración que Jesús hizo por sus discípulos, que esa misma oración debe de estar en cada uno de nosotros, hermanos, por aquellos hermanos que podemos ver el llamado que el Señor les está haciendo. Y nosotros tenemos que orar de la misma manera que Cristo hizo por sus discípulos. El Evangelio de Juan, capítulo 17, fíjese lo que dice. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti,
como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, le dice Jesús en esta oración, que te conozcan a ti. Y ese debe de ser, hermanos, nuestra oración, Señor, que aquellos que les hemos de hablar de tu evangelio, que aquellos que debemos de preparar como discípulos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, o sea, la manera de vivir, no, ruego por ellos, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, porque Jesús sabía que Él tenía que ascender. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Estaba hablando de Judas, versículo 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Jesús está hablando después por nosotros, hermanos. Mas no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración que Jesús hacía por sus discípulos, hermanos, les hacía mención de todas las cosas que Jesús no encubrió para aquellos que iban a ser sus futuros discípulos. Jesús incluso oró por nosotros, los que habíamos de creer sin haber visto a Jesús. Y por eso, hermanos, Jesús, a través de esta oración, hermanos, que la encontramos aquí en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 17, nos damos cuenta, hermanos, que ahora Jesús pone en cada uno de nosotros este grande desafío de continuar con esta misión. Es una misión, hermanos, que cada uno de nosotros la debe de llevar de una manera, hermanos, recta, de una manera pura, hermanos, así como el Señor la dio. Pero ¿cuál misión estaba hablando Jesús? ¿Por qué estaba hablando Jesús y oró por sus discípulos? Pues la misión, hermanos, de la cual Jesús había venido a esta tierra, de salvar, hermanos, de buscar y salvar lo que se había perdido. Pero ¿cuál era esa misión? Le hemos leído un sinfín de veces, hermanos, que se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Esta es la misión que Jesús ahora deposita en cada uno de nosotros, hermanos. Mateo capítulo 28, versículo 19 nos dice: por tanto, ir, el Señor dice a cada uno de nosotros, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles. ¿Quién les va a enseñar, hermanos? Nosotros, los que ya estamos más crecidos en el Señor, tenemos que ir preparando a otros discípulos, pero no tenemos que enseñarlos a cómo yo pude lograrlo en el Señor. No tengo que hablar de todo lo que yo estudié, de todo lo que yo me preparé. Simple y sencillamente los tengo que llevar a Jesús, porque Jesús es el único maestro que puede enseñarles verdaderamente todas las cosas, y el Espíritu Santo los guiará a cada uno de ellos. Por eso dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Y la palabra amén significa así sea. Los discípulos de Jesús, cualquiera que sean, deben enseñarle a los nuevos creyentes en Jesús a obedecer todo lo que Él nos enseñó a través de su palabra. Por tanto, obedecer las enseñanzas de Jesús debe convertirse en la práctica estándar de todo cristiano. Cada vez que nosotros queramos enseñar, cada vez que nosotros debemos dirigir a alguien, poderlo instruir, debemos de llevarlo hacia Jesús. ¿Pero por qué hacia Jesús? ¿Por qué no al más relevante cristiano de todos los tiempos? ¿Por qué no al mejor apologista que podamos hablar? ¿Por qué no al mejor teólogo de todos los tiempos? ¿Por qué no al mejor pensador que el ser humano tenga? ¿Por qué a Jesús tenemos que llevarlo? Bueno, la respuesta, hermanos, podemos encontrarla a través de su ministerio. Cuando Jesús viene a dar su misión, podemos darnos cuenta por qué Jesús es nuestro modelo a seguir, y podemos hacerlo en forma de pregunta. Alguien puede preguntar, ¿pero por qué Jesús es nuestro modelo a seguir? Explícame por qué. Bueno, pues la palabra de Dios nos da la respuesta. A lo largo de su ministerio, Jesucristo no solo nos señala el camino, Él nos conduce a lo largo del mismo, mediante su expiación, es decir, mediante su sacrificio, nos conduce al amor. Mediante sus enseñanzas, nos conduce a verdades eternas. ¿Se acuerda que Jesús no se conformaba, no le impresionaba la manera de vivir de este mundo? No le impresionaba aún la mejor comida que hubiera. No le impresionaba, hermanos, las mejores vestimentas que una persona apoderada. Pero también Jesús no le impresionaba una persona que se le pudiera presentar lo más humilde y pobre que podía. Jesús siempre discernía el corazón. Siempre veía la intención de aquel que se le acercaba, sea alguien que fuera adinerado o fuera alguien que fuera totalmente pobre económicamente. Porque Jesús, ¿verdad?, con su vida nos enseña al amor, mediante sus enseñanzas nos conduce a verdades eternas, pero mediante su vida perfecta nos conduce al sendero de la obediencia. Jesús siempre a través de la palabra de Dios nos conducirá a ese sendero que Él trazó, de la obediencia. Jesús obedeció en todo al Padre, hermanos, por eso cumplió. Ahora, para nosotros ser eficaces en esta misión, porque ahora entramos nosotros, hay una misión que cumplir. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ser eficaces en esta misión? ¿Cómo podemos tener cuidado, hermanos, verdad, de este modelo a seguir? De no apartar nuestra vista de Jesucristo, porque Jesús es el modelo por excelencia de cómo nosotros podemos caminar en esta tierra llena de pecado, hermanos, llena de trampas, hermanos. Están las artimañas que Satanás siempre va a querer depositar en nuestra mente. Constantemente nos está bombardeando, constantemente está lanzando sus dardos para poder llegar a nuestra mente, corromperla, y una vez que llega a la mente empieza a corromper el corazón, y una vez que el corazón comienza a corromperse, por consecuencia, hermanos, la alma de esa persona está en peligro porque ha apartado la mirada de Jesús. Pero para nosotros ser eficaces en esta misión, debemos de tener cuidado, hermanos, de no apartar nuestra vista del modelo a seguir, que es Cristo. Muchos el día de hoy se están apartando, hermanos, del modelo a seguir. Están poniendo a personas, están poniendo métodos a seguir. Incluso ellos se representan a sí mismos como una manera modelo de servirle a Dios. Pero nos damos cuenta que simple y sencillamente cada uno de nosotros está descartado. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, estamos orando esa naturaleza pecaminosa que a veces nos arrastra a querer desobedecer a Dios. Pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, hermanos, es el que nos recuerda las cosas de cómo vivir. Porque nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Ahora tenemos el compromiso de pedirle al Señor de vivir una vida en santidad. Y tenemos que estarnos cuidando constantemente. Pero entonces, para ser eficaces nosotros a esta misión, debemos de tener cuidado de nunca apartar la vista del modelo a seguir, que es Cristo. Siempre para aconsejar, hermano, para instruir, para guiar, para todo lo que tú hagas, no se te olvide tener la mirada en Jesús. Y les voy a decir por qué. En Hebreos capítulo 14, versículo 15, nos dice, hermanos, a alguien que fue tentado. La diferencia es que la mayoría de veces o en ocasiones nosotros somos tentados y caemos, pero hubo alguien que fue tentado en todo y jamás, hermanos,
pecó. Nos dice Hebreos capítulo 14, versículo 15. Nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno. No habla de dos, no habla de tres, no habla de cuatro, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero aclara, pero sin pecado. Jesús fue el único, hermanos, que fue tentado en todo, pero Él no pecó. Jesucristo, el Dios hombre, fue verdaderamente tentado en su humanidad, aunque no de la misma manera que lo son los pecadores. Las tentaciones les llegaban desde fuera. Recordemos que Jesús fue, hermanos, concebido a través del Espíritu Santo. Él no nació, hermanos, en esa naturaleza caída como cada uno de nosotros, ¿verdad? Hemos sido concebidos. Y mismo el salmista David menciona y dice, en pecado me concibió mi madre. David sabía que había una naturaleza dentro de él caída. Mas sin en cambio Jesucristo, ¿verdad? Fue tentado en todo, pero no pecó. Jesucristo, el Dios hombre, fue verdaderamente tentado en su humanidad, aunque no de la misma manera que lo son con los pecadores. Las tentaciones les llegaban desde fuera, mientras que por dentro permanecía sin pecado. Esto está registrado en Lucas capítulo 1, versículo 34. Cuando dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto cuando el ángel viene a darle propósito a María, que ella había sido escogida para poderle dar y traer a este mundo a Jesús? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. Jesús fue 100% humano, hermanos. Pero Jesús no pecó, y uno dice, pero ¿por qué si fue 100% humano? Simple y sencillamente, hermanos, porque Él fue concebido sin pecado. Pero sí Satanás, también Lucas registra cuando trató, y también expone a nuestra hermana Lupita en este viernes, cuando Jesús fue llevado al desierto. ¿Qué es lo que hacía Satanás? Bombardeaba su mente. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Si eres el Hijo de Dios, bueno, pues lánzate desde lo más alto. Y Jesús siempre escrito está, porque la lucha estaba en la mente, pero Jesús fue sin pecado. Es decir, Satanás quería llegarlo. Por eso cuando Satanás en una ocasión venía a tentar a Jesús, y Jesús le dijo, no se preocupen, yo no tengo nada de él en mí. Es decir, Jesús dentro de él no moraba esa naturaleza pecaminosa que nosotros, en cada uno de nosotros, y hasta el día de hoy cada niño nace con esa naturaleza. Por eso Jesús sigue teniendo ese propósito de preparar misioneros para poder dar este anuncio, porque siempre va a haber alguien el cual necesita esa salvación, necesita escuchar esas buenas nuevas de salvación, que fuimos concebidos en pecado y ese pecado nos arrastra a desobedecer a Dios, pero hay una vía, hay una puerta, hay un camino, hay una verdad, la cual es Jesús. Por eso nos damos cuenta, hermanos, que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Aunque Satanás y el mundo rebelde lo tentaron, la tentación nunca encontró un hogar dentro de él. Ahora, a través de esta base que hemos puesto, hermanos, de Jesús como misionero, tenemos una base firme de cómo nosotros poder caminar. Cada uno de nosotros, hermanos, porque hay ministerios como el ministerio de misiones que a veces pensamos que nos desconecta a nosotros. Y no, hay a veces ministerios, hay cosas que Dios ha dado específicamente a sus siervos, por ejemplo el de pastorado, pero a veces también nosotros olvidamos que tenemos esa misma responsabilidad de nosotros, porque nosotros también estamos pastoreando a alguien, estamos pastoreando a nuestros hijos, estamos pastoreando incluso a otros amigos del trabajo que no quieren venir a la iglesia, pero a través de la palabra de Dios estamos constantemente instruyéndolos. Por eso, hermanos, nos damos cuenta de que el ejemplo a seguir es Jesús, y ya pusimos una base firme en la cual nosotros podemos caminar. Las preguntas que nosotros tenemos, hermanos, están siempre basadas a través de Jesús. Estamos puestos en Jesús. Nuestro fundamento está en la roca que es Cristo. En Él está. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado?
Porque ahora nosotros, Jesús nos da esta encomienda, ir a ser discípulos. Yo la recibo, Señor. Pero Jesús no nos deja así, no nos abandona, no nos instruye, no nos manda, como muchos dicen, sin preparación y ahí a ver cómo aprendes. Jesús no es así. Jesús siempre, hermanos, enseñaba, Jesús siempre capacitaba. Y una de las cosas que Pablo, a través del Espíritu Santo, a través de la revelación también de la palabra del Señor, miró prospectos en Timoteo. Este Timoteo, un jovencito, como jóvenes que tenemos aquí. Le miró cualidades que el Señor estaba viendo. Pudo discernir Pablo cualidades en este joven, en su manera de comportarse, en su manera de dirigirse con los demás. Veía en él que él tenía un llamado bien claro de parte del Señor. Pero Pablo lo instruye a través de lo cual tenía que tener cuidado. Y vamos a la primera carta de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Aquí la palabra de Dios nos va a enseñar de quién es que tenemos que tener cuidado aquellos que queremos seguir llevando la misión de Jesús. Primera carta de Timoteo capítulo 4 versículo 16. ¿Qué le dice Pablo al joven Timoteo? Timoteo, ten cuidado de quién, del adversario, del mundo. Pablo lo lleva a entender que lo primero que él tiene que aprender es cuidarse. Cuídate de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es decir, de la enseñanza que tú vas a hacer. Persiste en ello, Timoteo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay un encargo que tenemos que llevar, pero lo primero que tenemos que hacer es tener cuidado de nosotros mismos, porque nuestra naturaleza nos lleva a veces naturalmente a ponernos a nosotros como ejemplo. Y es un peligro, hermanos, querer ponernos a nosotros como ejemplo. ¿Por qué es que tenía que tener cuidado de ti mismo? Porque Pablo pudo también observar que había a través de las misiones que él hacía, de comenzar, hermanos, a plantar iglesias en Corinto, en Gálatas, en Éfeso, en Romanos, hermanos. Pablo se dio cuenta que había maestros que estos maestros no los estaban llevando a Jesús, los estaban llevando a ellos. Los grupos de fariseos, ¿a quién los llevaba? A ellos, a que les guardaran reverencia, a que miraran en ellos que había santidad en lo exterior. Pero Jesús los desnudó. Jesús les dijo palabras, ¿para qué? Para destruirlos, no, para estarles enseñando a dónde es que ellos estaban errando el blanco. Y es que ellos estaban poniendo su confianza, su santidad en ellos, para que los demás los miraran. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, primeramente, ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo presentas el evangelio? Cuando el evangelio está sentado en tus logros, cuando el evangelio está sentado en lo que tú has estudiado, el evangelio está sentado en lo que tú piensas que es el evangelio, ahí es cuando estamos cerrando como discípulos del Señor. Por eso Pablo le dice, ten cuidado, Timoteo, primeramente de ti mismo. ¿Con quién es? Yo te pregunto, hermano, ¿con quién es tú quien batallas más? Yo he descubierto esta verdad, hermanos. El primer opositor que viene a mí para hacer la voluntad del Padre soy yo mismo. Soy yo mismo el que batallo. Lo primero que tiene a veces uno es debatir vamos a decirlo, un ejemplo claro. Hoy es servicio del domingo. Yo decido, ¿verdad?, en mi corazón si venir para poder deleitarme en el Señor, escuchar la palabra. Pero de repente, si en mi corazón propongo no asistir, ¿qué es lo que hago? Buscar un pretexto, el que sea. Oye, como que le miré la llanta baja a mi carro. No vaya a ser que en el camino, en el venir a la iglesia, se me vaya a ponchar más y no, ¿sabe qué, hermano? No voy a poder asistir, hermanos. Es que mire, tengo un problema bien grande con mi carro. Yo estoy ya disponiendo en mi corazón no asistir. Estoy buscando una excusa porque mi principal adversario soy yo mismo. Y nos damos cuenta que todas nuestras decisiones batallamos primeramente soy yo. Soy yo. Por eso Pablo nos decía, ¿quién? Pobre de mí, decía Pablo, ¿quién me puede librar de esta carne? El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos de nosotros no queremos el bien? ¿Pero qué nos cuesta? Hacerlo, porque nuestra carne se opone. Entonces, en estas cosas,
Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, Timoteo, de ti mismo. Y es lo que nosotros tenemos cada día que tener cuidado. En la enseñanza que nosotros demos, que siempre sea Jesús el que nos guíe, que siempre sea Jesús el ejemplo. Sobre todas nuestras vivencias, que Jesús sea al que llevemos al nuevo discípulo a llevarlo, a poner la mirada en Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque corremos el peligro de que si nosotros queremos evangelizar o dar el mensaje de salvación hacia alguien, nosotros tendemos a veces a ponernos nuestra vida como ejemplo. Y podemos caer en lo que comenzaron a hacer, ¿verdad?, los fariseos, los saduceos, de que buscaba que la gente les fueran hacia ellos en vez de Jesús. Y aquí nos damos cuenta que cuando ponemos nuestra naturaleza, en vez de acercarlos a Jesús, nosotros los ahuyentamos con nuestra manera de vivir. Y surgen preguntas. ¿Cuántos de nosotros no tienen preguntas? Hay jóvenes que aquí podemos preguntarle, incluso nosotros, preguntas hacia el Señor. Y quiero nada más dar unas cuantos ejemplos, hermanos, de preguntas que pueden salir, pero que nos vamos a ver cómo cuando estamos fundados en Jesús, nos damos cuenta de la obra redentora de Jesús a través de esta misión, y ahora el encargo que Dios nos hace, nos podemos dar cuenta que, y la palabra de Dios nos enseña siempre que nosotros solamente somos creados para la gloria del Señor, no para la nuestra. Que el único que tiene que crecer en nosotros es Jesús. Que la fama que tenemos que dar a conocer es la de Jesús y no la de nosotros, ¿verdad? Es lo único que tenemos que hacer, hermanos. Pero salen preguntas. Por ejemplo, alguien puede preguntar: hermano, ¿es bueno socializar con inconversos? ¿Es bueno tener vecinos que no le sirven al Señor? ¿Es bueno asistir a una invitación que alguien que no le sirve al Señor me está haciendo? Bueno, pues vamos entonces a descubrirla a través de la palabra del Señor. Uno de los errores, hermanos, por así decirlo, más comunes para evangelizar es poner nuestra vida como ejemplo y hacerlo como una regla para otros. Es lo que estaban haciendo. ¿Se acuerdan cuando en una ocasión Jesús lo invitan a comer y un judío se da cuenta que cuando sus discípulos entran no se lavaron las manos y ellos empezaron a entrarle al pozole, empezaron a agarrarle ahí, a meterle el diente a la torta? Y Jesús le dice: oye, ¿qué no ves que tus discípulos no se están lavando las manos? Sabemos que, claro, por educación uno se lava las manos. ¿Por qué? Por higiene. Pero ellos le estaban atribuyendo, al lavarse las manos, ellos le estaban atribuyendo santidad. Ya le estaban dando de lo de ellos. Y hubo esa problemática, y por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado cómo presentamos el evangelio, porque si ponemos de ejemplo lo que yo he vivido, lo que yo creo, lo que yo pienso en cuestiones de cómo me voy dirigiendo, y hacemos un lado la enseñanza de Jesús, corremos el peligro de que nuestra encuesta comience a bajar, nuestra eficacia empiece a perder porcentaje. Alguien que pone a Jesús como ejemplo siempre tendrá el porcentaje de 100% de efectividad. Pero cuando nosotros nos anteponemos y hacemos un lado a Jesús, esa efectividad comienza a descender 50, 40, 20 y si acaso un 5%. ¿Pero por qué? Porque nosotros ponemos de ejemplo nuestra vida. Y le voy a dar unas cosas que no olvidemos, hermanos, para poder dar este ejemplo de que sí es bueno socializar con inconversos. No olvidemos, hermanos, que cada familia de las que estamos aquí, provenimos cada uno de nosotros en una totalmente y diferentes circunstancias. ¿Cómo diferentes circunstancias, hermanos? Sí, muchos de los que estamos aquí o de los que se acercan al Señor provienen de hogares de padres divorciados. Muchos de los que estamos aquí provenimos de hogares muy pobres económicamente. Muchos de los que estamos aquí provenimos de hogares con problemas de alcoholismo y drogadicción. Muchos de los que estamos aquí provenimos de hogares muy conflictivos. Y ahorita quizás su mente está viajando, ¿verdad?, en problemas que usted tuvo en su infancia. Muchos de los que estamos aquí provienen de hogares cristianos, que no han visto quizás esos conflictos, que no han visto malas palabras, que no han escuchado malas palabras, que no han visto, ¿verdad?, cómo hay peleas dentro de su hogar.
porque fueron formados en hogares cristianos. Muchos de los que estamos aquí fueron formados en hogares con mucha solvencia económica. Hay personas que ellos no han conocido la pobreza y a veces se nos olvida. Hay personas, generaciones, hermanos, que ellos han crecido desde que nacen, ya han crecido, hermanos, con una solvencia económica. Ellos sí han sido verdaderamente ricos. No han conocido qué es subirse a un transporte público. No han conocido, y a veces nosotros pensamos, ¿a poco si ha habido, hermanos, familias que han crecido en un hogar totalmente rico, que no conocen, hermanos, el andar haciendo citas, que no conocen, hermanos, lo que es repartir el pollito en diferentes piezas para que todos alcancen? ¿Verdad? En pasarse la botellita de 2 litros de soda, si es que había, ¿verdad? Y si la había, bueno, pues nada más tu vasito y en eso te vas a conformar. Y el niño le daba su traguito y lo volvía a dejar, otro traguito para no acabársela. Algunos hogares, hermanos, no se nos olvide que muchos que le sirven al Señor también han venido de hogares inmensamente ricos y también le sirven al Señor, hermanos. A veces se nos olvida, porque Jesús dijo, ¿verdad?, que en sí la palabra de Dios nos enseña que el mal no es el dinero. Lo malo es el amor al dinero. Es cuando ya nuestra tendencia es estar constantemente a hacer el dinero, hermanos. Si nos damos cuenta, otros venimos de hogares donde murió papá, donde murió mamá y crecieron huérfanos. Mi padre fue huérfano a temprana edad. Cuando estaban haciendo, una de mis tías que vive aquí, una de las más pequeñas, ella murió en el parto, hermanos, ya no pudo y tuvo problemas en esos tiempos, hermanos, y de repente mi abuelo se tiró al alcoholismo y también falleció. Mi padre quedó muy, muy huérfano. Entonces, ¿por qué, hermanos? Es que tenemos nosotros que tener cuidado en evangelizar, porque si yo hago mi manera de vivir como una regla, mi efectividad va a bajar. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi manera de vivir sin darme cuenta que cada uno de nosotros es diferente. Yo puedo decirle a alguien, oye, ¿por qué no puedes contenerte en decir palabras obscenas? Bueno, porque yo vine de un hogar cristiano y en mi hogar no las escuché. Pero alguien puede provenir de un hogar, ¿verdad?, disfuncional, donde constantemente están las peleas, están los insultos, están las groserías, las malas palabras. Esas malas palabras están bombardeando a ese joven, ese nuevo creyente, y batalla. Pero si yo lo hago, mi manera de decir, es que te hace falta una relación con Jesús, porque esas malas palabras ya se te hubieran ido. Porque yo me recuerdo que yo jamás dije una mala palabra cuando estaba chico, que yo jamás hice esto, que yo jamás hice aquello. Recuerda que el hogar no fue el mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir hacia Jesús y pedirle sabiduría, cómo poderlo guiar hacia Jesús y no hacia nosotros. Porque cuando ya lo hacemos una manera y una regla, ahí es cuando ya está la problemática. Nos damos cuenta, hermanos, que hay hogares que desde su juventud el esposo y la esposa se han llevado de una manera maravillosa. No han habido ofensas, pero hay otros hogares donde a veces a la esposa le cuesta someterse al esposo. Y hay una constante, ¿verdad?, lucha en quién ser la cabeza. Pero también viceversa, hay padres de familia que también les cuesta servir al Señor. Yo no puedo usar a mi esposa y decirle, si mi esposa es una mujer virtuosa, es que también usted te necesita ser esa mujer virtuosa. No, yo lo que necesito llevarla, o lo que necesitamos llevarles a Jesús. Jesús puede darle esa naturaleza nueva. Jesús puede revelarle en dónde es que usted tiene que crecer, en qué área tiene que crecer para ser eficaz en su hogar, para ser esa mujer virtuosa que el Señor quiere formar en usted. Pero la mayoría de siervos de hoy en día, hermanos, salieron de hogares como estos. Por eso es muy importante cuidarnos de nosotros mismos cuando nosotros damos el mensaje. Porque muchos enseñan que si nos contaminamos y tenemos una amistad del mundo, que debemos evitar todo contacto con ellos, que debemos de rechazar toda invitación porque te contamina, que la santidad puede salirse de ti y ponerte un sinfín de argumentos que no nos ayudarán a ser eficaces. Es bueno socializar con inconversos. Si alguien le pregunta, oye, hermano, es bueno socializar con ellos
Porque yo oía al hermano Rufino que decía que no es necesario que si alguien te llega una invitación, que la invitación la agarres y la hagas trizas y la avientes por allá. Es más, reprendas esa invitación. ¿Qué puedo hacer? Bueno, llevarlos a Jesús. Siempre observa a Jesús. Jesús es la regla de conducta. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que tenemos que observar el ejemplo del Maestro, es decir, de Jesús. No quiero decir con esto, hermanos, porque a veces se malinterpreta que no podemos pedirle consejo a alguien. Pídale consejo, pero al primero que tiene que ir es a Jesús. En su manera de comportarse. Señor, me llegó esta invitación, ¿qué puedo hacer? Jesús me da la respuesta. Jesús aceptaba invitaciones. Recordemos que Jesús aceptó una invitación de una boda y no eran cristianos. La palabra de Dios no registra que eran cristianos. Pero Jesús asistió. Como cada uno de nosotros, alguien nos ha invitado, hermanos. Pero Cristo, ¿verdad? Nos damos cuenta como maestro, Él pone el ejemplo. Cristo vino a salvar a los pecadores para comer con ellos, hablar con ellos y mostrarles el amor de Dios. En Lucas capítulo 5, versículo 32 nos dice esto, hermanos. Lucas capítulo 5. No he venido a llamar a qué, hermanos? A justos. Aquel que no necesito de ese tal Jesús. No necesito de sus enseñanzas. Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De hecho, a menudo se le criticaba por pasar demasiado tiempo con los pecadores. Aquellos quienes los líderes religiosos le decían que eran justos ante sus propios ojos. Habían desechado a Jesús como ejemplo. Jesús no solo pasó tiempo con esas personas, sino que también las buscó, porque su misión es a salvar a aquellos que necesitaban la salvación. Durante el ministerio de Jesús, Él intencionalmente se propuso a mostrar a estos marginados, aquellos que eran desechados por la sociedad, aquellos que a veces nosotros queremos hacer diferencia y decir, yo me merezco más la gracia de Dios que tú, porque yo he recibido a Jesús. Cuando nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice que en otro tiempo estábamos en la misma condición. Que en otro tiempo hacíamos lo que nosotros queríamos, hacíamos lo que por consecuencia hacíamos, y a veces nos queremos ante Dios presentar como justos cuando nos damos cuenta que la misma necesidad que tenemos nosotros de seguirnos aguardando para el Señor, la tiene la misma necesidad aquel que está perdido en el pecado. Porque la misión era de salvar a aquellos que necesitaban salvación. Durante el ministerio de Jesús, Él intencionalmente se propuso mostrar esto a estas personas carentes de verdad, desechados por la sociedad, el perdón y ofrecerles una vida nueva. Jesús, recordemos que salvó a una mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Cuántos se acuerdan? Lo que nos dice Juan capítulo 8, versículo del 3 al 11. Jesús salvó a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Todas la comenzaron a desechar y estaban ellos queriendo aplicar lo que la ley decía. Ellos se presentaban como justos de poderlo hacer, pero Jesús los llevó a una realidad. ¿Cómo estaba su vida de ellos delante de ellos? Si verdaderamente eran justos, que lanzaran la piedra y sacrificaran y mataran a esa mujer. Pero Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. O sea, si tú sientes que tú eres justo y que tú te mereces, ¿verdad?, de poder lanzar esa piedra y ver sobre la ley que era quien tenía que juzgarse, pues lánzala. Y ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, es decir, ya estaban listos para matar a esta mujer. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios, hermanos? Que a veces nosotros somos prontos para buscar un juicio y no nos damos cuenta, hermanos, que tenemos que mirarlo a través de los ojos de Jesús, a través de la misericordia del Señor. También recordemos, hermanos, que el Señor también rescató a esta mujer que ella rompió un frasco de alabastro, hermanos, para enjuagarle sus pies. Esto nos dice Lucas capítulo 7, del versículo 36 al 50, hermanos, si usted lo toca en su casa. También Jesús, ¿verdad?, a su discípulo Mateo, que una vez fue recaudador. ¿Quién era Mateo? Mateo fue un discípulo de Jesús que lo llama, pero ¿quién era el recaudador de impuestos? Era alguien que era odiado por su mismo pueblo, porque había recaudadores de impuestos que subían mal la tarifa y por eso ellos se les conocía que eran ricos. Porque no tan solo extraían los impuestos para Roma, sino que ellos los aumentaban para sacar su sueldo de ellos. Y la mayoría de los recaudadores de impuestos eran ricos, eran millonarios.
como la mayoría de hoy, el político que quiere hacer su riqueza a base del pueblo, del sacrificio del pueblo, que quiere hacer obras de justicia y pide de los impuestos que toda la nación da, que todo el pueblo da, pero la mayoría los usa para formarse una casa, un edificio más grande, para comprar propiedades. Y lo que está haciendo uso indebido de lo que, es decir, está robando al pueblo. Y por eso la mayoría de los recaudadores de impuestos, pero Jesús llamó a Mateo. Jesús lo llamó, Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de ahí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó Mateo y le siguió. La palabra de Dios siempre nos enseñará, hermanos, y nos dará la regla de conducta. Cómo poder nosotros dar el mensaje. Porque si no nos cuidamos de nosotros mismos, tendemos a adulterar. Tendemos nosotros a poner ejemplos que estamos cerrando, que no provienen de Jesús. Número 2, hermanos. Otra pregunta que la mayoría de personas se hace es, ¿Jesús acepta más a los pobres o a los ricos? ¿Quién es el que? Porque tenemos que tener también cuidado en esto. ¿Jesús acepta más a los pobres que a los ricos? Pero a veces hacemos acepción, a veces hablamos más de que el rico está separado de Dios, que son pocos, ¿verdad? Los que entran al reino de Dios son pocos, ¿verdad? Pero no dice ninguno. Es decir, hay hombres que han aceptado, ¿verdad?, su pobreza espiritual y se han acercado a Jesús. Y Dios los empieza a usar de una manera como también una persona pobre económicamente. Pero nos damos cuenta que Jesús no hizo acepción de personas, ni se dejaba llevar por posición económica o social mientras cumplía su misión. A Jesús se le acercaba todo tipo de persona de diferente nivel económico, pobres. Pero Jesús no se dejó llevar aún por el rico, que lo veía impresionante, cómo vestía, cómo tenía una educación, cómo tenía un léxico de poder hablar delante de Jesús y hacerles preguntas formuladas con una manera, en vez de aprender, una manera de tentarle, de encontrarle en una falla. Jesús no se dejaba impresionar por eso. Incluso Satanás quiso venir a tentarlo ofreciéndole todos los reinos del mundo. ¿Y qué decía mi esposa? ¿Qué es lo que pedía? Adoración. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dice Satanás a Jesús. Quería tentarlo de esa manera, pero por eso Jesús tenía bien definido. Pero también Jesús no se dejaba llevar por una persona humilde y pobre, andrajosa, porque Jesús discernía de igual manera el corazón. Hay muchas personas que hoy en día usan esa manera de vivir. Le dicen ellos humilde, en pobreza, pero para estafar, hermanos. Y nosotros tenemos que estar alerta en todo momento. Entonces, ¿Jesús acepta más a los pobres que a los ricos? Jesús no hizo acepción de personas ni se dejaba llevar por posición económica o social mientras cumplía con su misión. Se le acercaba de todo tipo. Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 35. Fíjese lo que nos dice. Esto sí lo voy a leer, hermanos. Lucas capítulo 7, versículo 1. A Jesús alguien se le acercó una ocasión, alguien que tenía poder, alguien que tenía autoridad, alguien que tenía en su mano el poder, hermanos, de aún incluso de quitar la vida. Y este era un centurión, hermanos, alguien que estaba comandando ejércitos del ese entonces, del ejército más poderoso que en ese tiempo fue Roma. Dice Jesús en Lucas capítulo 7, versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, centurión era alguien que comandaba legiones del ejército de Roma, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir, es decir, un siervo del centurión. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero Jesús no se dejó llevar. Ellos le quisieron decir, hazle esto, ¿por qué? Porque nos produjo bienestar a nosotros. Se mira que es una buena persona, se mira que es chévere, se mira que nos quiere.
Pero estamos hablando de un centurión que le estaba sirviendo a Roma, hermanos. Pero lo quisieron a Jesús llegando diciendo, tú sabes, Él es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Cuántas veces así podemos ser engañados? Ay, hermano, pues dele eso que Él está pidiendo al hermano, porque se mira que el hermano le sirve a Dios. Si usted se fija, cada vez que usted le dice, gloria a Dios, se le dice amén, amén, gloria a Dios, amén. Y a veces pensamos que con esa manera de hablar, ay, es un siervo de Dios. Concédale lo que Él quiera, hermano. Dice, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga, y Jesús fue con ellos. ¿Para qué? Para ver, para observar. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, a Jesús, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a ve, ándale, ve a hacerme esto, y va. Porque recordemos, hermanos, que centurión era parte como de alguien de general que tenía poder en el ejército. Y se le decía a un soldado, ¿sabes qué? Ve y tráeme por allá mi espada. Tenía que ir el soldado. Si le decía, ¿sabes qué? Se me antojó una limonada, el soldado tenía que ir, hermanos, y traérsela. ¿Sabes qué? Que se me antojó un pollito asado. Venían y se lo traían, como hasta el día de hoy, hermanos, en el ejército se sigue efectuando. Todo esto, ¿por qué? Porque tenía autoridad. ¿Y qué sigue diciendo? Entonces, versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y el 9 dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. ¿Pero qué le maravilló a Jesús? Que en el centurión no había causado efecto su poder y su autoridad. El centurión había aprendido a ser humilde, no se dejaba llevar como muchos por tener autoridad, se vuelven arrogantes, se vuelven orgullosos, altaneros. Y Jesús eso le llamó la atención, que a pesar de su autoridad, que a pesar del poder que tenía, Él miró que estaba necesitado, que Él tenía amor por sus consiervos. Y por eso al oír esto Jesús, versículo 9, se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado a alguien que confíe tanto en mí, dice Jesús. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús no se dejó impresionar por su poder, por su autoridad. Jesús miró el corazón. De igual manera, hermanos, nos damos cuenta que fueran ricos, pero también fueran pobres económicamente. No nos debemos de olvidar que tenemos que tener ese mismo discernimiento. No nos impresione por muy rico que sea, pero también no nos vayamos del otro lado a impresionar por muy pobre que sea alguien económicamente. Puede de alguna otra manera también poder arrastrarnos, hermanos, a desobedecer al Señor. Los que venimos de hogares que tuvieron muchas carencias económicas, muchas de las veces atribuimos ahora en el Señor que entre más humilde y más pobre sea el siervo de Dios, Dios lo puede usar más. Allá estoy metiendo mi pensamiento. ¿Por qué? Porque entre más humilde vea la persona, entre más vea que su Biblia se está desgajando y las hojas están cayéndose, ay, sí, yo veo la presencia de Dios en ese hermano. Mientras nosotros vemos, hermanos, por ejemplo, si vemos a alguien, vamos a decirlo, un ejemplo que quiero traer es, vemos a alguien que está tocando la guitarra para el Señor. A veces nosotros nos apresuramos a tener un juicio muy rápido, que entre más la guitarra la vemos con las cuerdas bien sucias, con la guitarra desentonada. Pero la humildad que él presenta en estar cantando un coro hacia Dios, nosotros decimos, ay, es que lo está haciendo para Dios y Dios también lo acepta. Lo que nos damos dando cuenta, estamos haciendo a un lado a Jesús. Lo que nosotros tenemos que hacer es observar el corazón, su manera de comportarse, su manera de vivir, ¿verdad? Porque es la única manera que nosotros podemos discernir verdaderamente la intención del corazón de ese hombre rico o de ese hombre pobre económicamente. Pero a veces nosotros ponemos estos parámetros
que si entre más dañado esté, entre más pobre se vista, ahí sí está la presencia de Dios. ¿Y qué hacemos? Acepción de personas, porque el hermano que se está preparando, porque el hermano que se invierte en su instrumento, por el hermano que también está aprendiendo más música, a veces nosotros, quizás también nosotros estamos siendo piedra, hermanos, de tropiezo. Porque constantemente nos estamos diciendo, hermano, no te me vayas a ser arrogante por lo que tú estás haciendo. Cuando nos damos cuenta, hermano, que los frutos es los que nos dan verdaderamente el discernimiento para poder ver para quién lo está haciendo. Tanto para el pobre como también al que está rico económicamente, hermanos. Pero a veces nosotros usamos eso, hermano, entre más descuidado estés, entre más pobreza tú expongas, más Dios está contigo. Nosotros también estamos haciendo acepción de personas. A veces nosotros también ponemos nuestros estándares. Ay, hermano, mira, con respecto a la predicación y la enseñanza. Ay, hermano, aunque tú no estudies, aunque se note que no estudiaste, no importa, lo hiciste humildemente y al fin es para Dios. Estoy poniendo mi estándar. Y a veces al que quiere estudiar, también nosotros a veces no queremos y le evitamos, hermanos, que tu corazón se vaya a hacer tan grande del conocimiento que estás adquiriendo, de lo que tú estés estudiando, que te puedes corromper. Cuando la palabra de Dios nos enseña que Jesús se preparó, que Jesús creció en sabiduría, Jesús creció en conocimiento. Y a veces pensamos que nada más fue a través de estudiar las escrituras. Claro que lo que tenía llevar a hacer la palabra de Dios era su relación, es decir, el Espíritu Santo es el que lo llevaba a que obedeciera, no tan solo diera la palabra de Dios o la predicara, sino que también la viviera dentro de él. Y por eso nos damos cuenta, hermanos, que esos estándares son peligrosos. Porque a veces nosotros comenzamos a decir, bueno, ese hermano aunque no estudió, aunque se mira que no se preparó, aunque se mira, hermano, que no le dio un repaso a lo que tenía que enseñar, pero al fin lo dio humildemente. Y al fin, ese es para Dios, no es para mí. Si bien alguien no tuvo la oportunidad de ir a un instituto bíblico o de recibir cursos como de apologética o teología, etcétera, mencionemos que eso no impresiona a Dios. Por supuesto que no, hermanos. Sabemos que este no es el conocimiento el que nos lleva a ser santos para Dios. Sabemos, hermanos, pero constantemente nos damos cuenta que no estamos nosotros siguiendo solamente de un lado, que a veces nosotros aceptamos a aquel que no se preparó, de aquel que no estudió, de aquel, pero simple y sencillamente porque pensamos que es humilde, Dios lo va a recibir. Y a ver, aquel que se preparó, aquel que quiere estudiar, aquel que quiere dar lo mejor al Señor, nosotros constantemente le estamos diciendo y reprochando que la preparación no le da la santidad al Señor. Por supuesto que no, pero sí es necesario que se prepare para el Señor, para que el mensaje que Él da lo dé con eficacia, porque nos damos cuenta que constantemente la generación que estamos viviendo necesita respuestas, y respuestas no de mí, no del mejor predicador, no del mejor evangelista, necesita las respuestas de lo que la palabra de Dios dice. Porque de igual manera a Dios no le impresionaremos con nuestra indiferencia de no habernos preparado, vestida de humildad, hermanos. Jesús el Maestro no se dejaba llevar por su apariencia, tanto para ricos como para pobres. De igual manera ofrecía salvación para servirle a Dios con excelencia. Todo lo que tengamos que hacer para Dios, tenemos que capacitarnos cada día y hacerlo con más excelencia. Jesús conocía este proverbio, Proverbio capítulo 13, versículo 7. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 13, versículo 7. ¿Ya está conmigo ahí? Jesús sabía, hermanos, de este proverbio que dice: hay quienes pretenden ser ricos económicamente y no tienen nada, hermanos. No tienen sustento espiritual, no tienen paz espiritual, hermanos. Y hay quienes pretenden también ser ¿qué? Está hablando también del otro lado. Hay quienes pretenden ser pobres, que siempre peleando con la bandera de pobreza, hermanos, para obtener también bienestar de otros. ¿Cuánto nos hemos encontrado con este tipo de personas que usan su pobreza, que usan sus necesidades, pero para sacar también provecho, hermanos, de alguien? Y por eso tenemos que ser, hermanos, observadores. Y tienen, ¿qué dice? Y tienen muchas riquezas.
A veces nos comportamos como alguien pobre, alguien que constantemente está asediado por las acechanzas del adversario, pero nos damos cuenta, hermanos, olvidamos que tenemos muchas riquezas espirituales con las cuales poder combatir. Por eso yo le invito a los jóvenes, a las jovencitas, a ti hermano, a ti hermana, te invito a que te prepares, a que estudies, que siempre tomes el ejemplo de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 52 nos dice: y Jesús crecía en sabiduría, hermanos, y crecía también en estatura. La palabra también estatura especifica en carácter, hermanos, y en gracia para con Dios y ¿qué? Y los hombres. Pero Jesús se preparaba en sabiduría. ¿Cómo respondía Jesús las interrogantes que le llegaban a ellos? Interrogantes de que si era válido el divorciarse. Y Jesús les respondía y les decía: escrito está, lo que hemos estudiado, lo que ya el Padre ha dicho, eso es lo que Jesús les daba. Lo que la Escritura decía. Le decían a Jesús: era lícito dar los impuestos. Jesús, ¿qué nos dices? Porque Roma al pueblo judío lo estaba aprisionando, lo tenía esclavizado bajo sus leyes. Y Jesús, ¿qué buscó? La sabiduría de Dios. Jesús no les comenzó a hablar, ¿verdad?, de su pensamiento. No le comenzó a hablar, mira, pues yo actuaría así, haría esto. No, los llevó a la verdad. Bueno, ¿qué ves en la moneda? Bueno, la insignia del César. Bueno, pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué lo llevaba a adquirir esa sabiduría? Pues el crecimiento de las Escrituras, la preparación. Por eso, hermano, yo te insto a que si tú tienes planes de meterte a un instituto, lo hagas. Que si tú tienes la intención de prepararte y cada vez crecer en varios conocimientos bíblicos para discernir, pero, aclaro, sin olvidar tu relación con el Señor. Porque tenemos también, hermanos, que crecer. Todos nos damos cuenta, hermanos, que tenemos que crecer en sabiduría, en estatura, en el carácter de Jesús, pero también en la gracia con Dios. Y esa gracia nos llevará, hermanos, que también la tengamos hacia los hombres. Siempre alguien que nos pida un consejo, hermanos, dáselo. Pero que siempre tu consejo es: yo te lo di. Pero ¿sabes qué? Busca a Jesús. Pregúntale a Él. Hermano, estoy pensando qué hacer, hermano. Mire, algunos piensan que no es bueno tomarse este medicamento, hermano. Y me dicen que no me lo tome, que me va a hacer daño. Bueno, otro piensa, ¿sabes qué? Tómatelo. Y estoy en esa disensión. Alguien dice: yo puedo decir, hermano Rufino dice: ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? No te lo tomes. ¿Confías en Dios? Sí. Pues confía en Dios y no te tomes nada. El problema es que yo lo estoy haciendo una regla y no es así, hermano. ¿Se acuerdan que con esa misma situación se encontró Pablo cuando escriben los Romanos? Que decían, que algunos decían: no, es que no tenemos ya que comer algo sacrificado, decía los gentiles. Y los judíos decían: no, yo puedo comer nada más lo que es legumbres, porque no me quiero contaminar. Y había esa disensión entre los gentiles, porque se estaban juntando gentiles, se estaban juntando los judíos, y empezaba esa pelea de qué se debería de comer. Y es que yo quiero guardar el sábado, y otro decía: yo no quiero guardar el sábado, yo quiero guardarme todos los días para el Señor. Y empezaba esa pelea. ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros, y Pablo lo aclaró, ¿sabes qué? Si tú comes legumbres y no quieres comer la carne, ¿para quién lo haces? Lo haces para Dios. O sea, que siempre sea para Dios. Yo me quiero guardar, es bueno para mi cuerpo, está bien. Si tú comes de carne, ¿para quién lo haces? Lo hago para Dios, porque también oras y le das gracias a Dios, ¿cierto? ¿O no oras cuando comemos carne? En todo tiempo oramos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por los alimentos. El problema es que yo lo haga una regla de conducta. Que si yo he decidido no tomar un medicamento, te lo diga a ti, que tú también no lo tienes que tomar. No. Yo te puedo, ¿y sabes qué, hermano? Mira, yo en mi fe creo que si este medicamento no me lo tomo, pero quiero confiar en Dios, a ver cómo Dios actúa. Y yo no me voy a tomar el medicamento. Pero si tú quieres tomártelo, quizás tu cuerpo lo necesita. Por eso también está la ciencia. Dios ha permitido que también exista la medicina. Tómatelo. Pero ¿sabes qué? Sobre estas cosas, pregúntale a Jesús. Ve a Dios y Dios te va a dar la respuesta. El problema es que no vamos a Jesús. Yo quiero que alguien
me especifique tajantemente y bíblicamente que no me debo de tomar el medicamento. ¿Y qué sucede, hermano? Que le dije a la persona, no se lo tome, porque yo, igual que yo, he confiado en el Señor y mi fe me dice que Dios me va a sanar y esto y aquello. Y al otro día se muere el hermano por no tomarse el medicamento. ¿Cómo me zafo rápidamente? ¿Qué hago? Señor, pues ya te lo querías llevar tú. No, hermano, no lo hagamos una regla. Sabes que yo te puedo dar un consejo, pero ve a Jesús. Jesús tiene la mejor respuesta. Porque yo puedo, créeme, que yo puedo mal aconsejarte. Mejor haz lo que tú quieres. Oye, me es lícito, hermano, hacer esto, hacer aquello. ¿Sabes qué? Ve a Jesús. Porque si aquí podemos pasar, hermanos, hasta la noche irnos de poner tantas preguntas que nosotros tenemos. Pero ¿sabe por cuál es el conflicto? Porque alguien dice algo y de repente el otro dice otra cosa. Alguien dice, no, ¿sabes qué? Si es lícito hacer otro, esto te dice, no es lícito hacerlo. Alguien te dice, ¿sabes qué? Si es lícito que vayas y hagas esto, y otros dicen, no es lícito. ¿Qué tenemos? La manera eficaz de poderlo hacer más eficaz, ¿a quién tenemos que ir? Porque no hay pierde ahí. Porque ahí, hermanos, el Señor te agarrará. ¿Y quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Señor y Salvador? ¿Quién es nuestro Maestro? Exacto. ¿Quién es nuestro sacerdote? ¿Quién es nuestro pastor? Pastor de pastores. Exactamente. A Él tenemos que ir, ¿verdad? En cada cuestión que nosotros tengamos. Y por eso nos damos cuenta, hermanos, ya vamos bajando, ya vamos descendiendo. Por eso tenemos que tener, hermanos, cuidado en todo esto. Porque nos damos cuenta que todo ser humano es un pecador, hermanos, que necesita la salvación de Cristo. Y Jesús fue el único que hizo un camino de salvación. Jesús es el único que cumplió esta misión, hermanos, sin ningún pecado. Y por eso es necesario, hermanos, que nosotros continuemos con esta misión. Pero el consejo mejor, hermanos, es que siempre tengamos cuidado de nosotros mismos. De cómo nosotros tenemos que dar este mensaje sin adulterarlo, sin poner mi vivencia. Fíjense, hermanos, que si yo le pongo un caso mío particular, nosotros, todos mis hermanos fuimos criados en la Ciudad de México, hermanos, en ese entonces el DF. Una ciudad que en esos tiempos fue considerada una de las ciudades más grandes del mundo, hermanos, por los habitantes que tenía. En esa ciudad, hermanos, llena de habitantes, llena de edificios en ese entonces, hermanos, altos para muchos. Nos criamos navegando, hermanos, en el metro. Se le conoce aquí como el subway, se le dice. Todo lo que es como en Nueva York, hermanos, había rutas abajo donde usted transbordaba, se le dice, cuando quería ir de una estación a otra, pero no tenía que salir afuera, todo era por abajo. No sé, algunos de cuántos de aquí han pasado por la Ciudad de México, se han dado cuenta de todo eso, que se pierde uno, hermanos. Por más que uno resida ahí, toda la vida se sigue perdiendo porque siguen haciendo nuevas líneas. Nosotros crecimos en todo ese ambiente, hermanos. Pero cuando yo iba a Guerrero, nuestros padres, mi madre es de Guerrero, mi padre es de Puebla, y cuando mi madre iba a Guerrero, mi papá tenía la costumbre de cada año llevarnos, y como mi papá era mecánico, tenía solvencia económica buena. Cada año que íbamos, hermanos, nos compraba tenis, había una tienda que se llamaba Canadá, nos compraba tenis, nos daba 2 mudas de ropa cada uno, y nosotros éramos 8. Y llevaba ya las piñatas, llevaba ya, se les dice, colaciones, unos dulcecitos, hermanos. Bueno, llevaba un sinfín de cosas para celebrar en la Navidad y con todos mis primos. Bueno, cuando yo llegaba ahí, hermanos, cambiaba el ambiente. Porque yo, cuando veía llegar a mis primos, que la mayoría de mis tías se vinieron para acá, para los Estados Unidos, y por necesidad tuvieron que dejar a sus hijos allá en Guerrero, mi abuela, que por ella me pusieron Rufino, ella se llamaba Rufina, y dice mi mamá, la próxima hija que tenga, te prometo que le voy a poner Rufina. Entonces nació mi hermano Saúl y dice, para el próximo que tenga, quedó embarazada, dice, si llega a tenerlo, le voy a poner Rufina. Y sale mi hermano Alberto. Entonces dice mi mamá, para la próxima mamá que salga, le voy a poner Rufina. Y si sale varón, le voy a poner Rufino. Ya no hay pierde. Y nací yo, hermanos. Entonces llevo el nombre de mi abuela. Pero cuando yo llegaba a Guerrero, hermanos, cambiaba totalmente la situación. Al bajar del autobús, hermanos, nos damos cuenta, mi papá siempre tenía la costumbre de llegar a las 2 de la mañana, donde todo estaba callado. De por sí era callado, pues el pueblo era chico.
Pero me acuerdo, hermanos, que empezaba a ver un foco por allá, que parecía que nada más alguien alumbraba con una veladora así. El foco de la luz y medio se apagaba y se prendía y se apagaba. El perrito por allá ladrando. Y empezaba yo a sentir una nostalgia muy fea, hermanos, en el pueblo. Y ahí vamos caminando. Y a las 2 de la mañana se imaginará usted el perro por allá ladrando. Bueno, amanecía, hermanos. Para empezar llegábamos a acostarnos, allá se le dice un petate, que es que se desenrolla. No sé cómo esté hecho, hermanos, pero nos decían, ¿sabes qué? Acá está tu cama, está 1, 2, 3, 4, 5, estaban mis primos, ahí, aquí los primos, aquí las primas. Bueno, al día comenzaba la aventura. Que el gallo comenzaba a cantar. ¿Saben qué? De volada mi abuelita, ¿saben qué? Ya saben lo que tienen que hacer, le decía a mis primos. Mis primos se ponían sus guarachitos, hermanos, y ir a carrear agua al pozo. Allá van mis primos, veía aquí un palo, tenían aquí atravesado, unas cadenitas que bajaban y 2 botes para cargar agua del pozo y traerlo aquí a la cisterna para lavar los trastes. Y otro comenzaba a echar agua al patio, hermanos, lleno de tierra y con la escoba de vara, miren. Y uno pensaba ver todo diferente y a mí me gustaba, hermanos. Yo le decía a mi primo, préstame la escoba, yo quiero pasarle aquí. Y decía, no te la presto, es que mi tía se enoja. Mi tía dice que si yo no lo hago, no lo hace bien. Y le decía a mi primo, oye primo, déjame aquí subir aquí con los botes también para ayudarte. Y hermano, pues me lo soltaba y no daba yo unos 10 pasos y el agua se me iba cayendo y luego sentía un ardor aquí porque uno no está acostumbrado a eso. Pero algo, hermanos, que en ese tiempo me afectaba mucho, oír la música del pueblo, hermano. Unos cantos, hermanos, bien deprimentes y unos corridos que se aventaban en ese entonces. Entonces, cuando yo los oía, producían en mí nostalgia. Porque mi mamá de repente tenía que regresarse a México y a veces teníamos que estar ahí 1 mes y medio. Usted sabe que el primer día, pues chévere. Decía uno, ay primo, cómo quisiera subirme a burrito, cómo quisiera traer tus guaraches. Pero pasa el segundo, el tercero, el cuarto, donde empieza, hermanos, que un paquetito de galletas Marías, un peso íbamos a comprar, nos daban unas 8. Y sabe cómo yo veía a mis primos que se las comían girándola. Poco a poco se le iban comiendo. Y empezaba yo a sentir eso de tener hambre. Y de repente mi abuela, le decíamos mamá, mi mamá Rufina, ella acostumbraba que los adultos eran los que tenían que entrarle a la carne. Si alcanzaba, un pedacito a los nietos. Y si no, si bien les iba, y si no, nada más los frijolitos con quesito y las tortillitas hechas a mano. Y ahí es cuando empezaba a anhelar y veía que los grandes, mire, le decían allá las percanzas, unas cosas que traen hígado, otros traen bofe, y veía cómo le entraban los adultos y plática, y uno viéndolos nada más cómo le entraban. O sea, empezaba a sentir algo diferente dentro de mí. Pero hay algo, hermanos, que para unos, la música de ese tipo del rancho, vamos a decirlo, pues les produce como esa alegría, como eso los lleva a esa vida hermosa para unos que tuvieron mejor solvencia económica. Pero a mí lo que me llevaba era la nostalgia, porque me traía todo el estado se llama, el pueblo más bien se llama Teloloapan Guerrero. Y me trae una nostalgia, hermanos, que yo no quería escucharlos cuando yo llegaba a México. En México era pues toda la nueva música que llegaba, el high energy que le decían, la salsa, la bachata en ese entonces. Bueno, toda música según moderna que se tocaba en Acapulco ahí. Pero cuando se llegaba a esa música me traía nostalgia y los recuerdos, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer con el Señor? Sobre esas cosas tengo que anteponerme, que primeramente tiene que ser lo que el Señor le agrada. Porque si yo me dejo llevar por lo que viví en mi vivencia, ¿qué haría, hermanos? Yo no quisiera tocar nada de ese tipo de ritmo, por así decirlo, porque me trae nostalgia. Porque quizás a usted le fue educado o fue enseñado o fue crecido a través de toda esta música, pero nosotros no. Entonces, ¿qué he aprendido? A que yo no tengo que dejarme llevar por mi vivencia. Porque si me dejo llevar por mi vivencia, hermanos, empiezo a entrar en un conflicto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dejarme que el Señor me guíe, me restaure. Pero no hacerle una regla de conducta que así debe de ser, porque yo así lo viví cuando yo estaba joven. No, hermanos. ¿Se imagina aquí diciendo a los hermanos, vamos a tocar un estilo salsa? Porque es la que, me acuerdo que esa sí me trae alegría. ¿Qué les parece una bachata? ¿Cuántos dicen amén? Unos dicen no, hermano. ¿No, verdad? Pero se imagina si me dejara llevar por eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer un lado todo eso. ¿Y qué tengo que hacer? Ser guiado por el Señor.
El Señor estaba a cada uno de nosotros, hermanos, transformándonos, pero no podemos hacerle una regla de conducta, no. Lo que tenemos que hacer es dejar que el Señor sea el que nos vaya guiando, que sea el Señor que nos vaya llevando, hermanos, porque si le pregunta a usted, si todos dijeran 2 colores, hermanos, todos tenemos que ponernos de acuerdo en 2 colores, blanco y negro. Le garantizo que más de uno va a decir, yo no quiero el blanco y negro, yo quiero adherir el verde. No nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué tenemos que ir? Quedarnos con las enseñanzas de Jesús. En Jesús estamos seguros. Jesús trae las enseñanzas para aquel que pregunta que si es lícito tomar alcohol, que si es lícito tatuarnos. ¿Qué es lo que piensa, hermano? Es que yo quiero que usted me diga si es bueno tatuarse. ¿Sabes qué? Agarra el ejemplo de Jesús. Jesús, ¿qué ejemplo te puso? Un ejemplo de santidad, un ejemplo de comportamiento. No, pero es que ya lo hice así. Bueno, ahora lo que tienes que hacer es guárdate para el Señor. Pero no lo andes exhibiendo. No andes haciendo énfasis de todo esto, de nuestra manera pecadora de cómo vivíamos antes. Mejor, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar que hemos sido renovados por el Evangelio de Jesús. Amén, hermanos. Jesús, hermanos, explicó esta misión activa en la parábola que podemos encontrar, hermanos, en la historia de este hombre que pierde su oveja y deja el resto de su manada para encontrar a la oveja. 5 minutos, hermanos, y ya terminamos. Y Jesús dice, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Lucas capítulo 15, versículo 7. También cuenta una parábola similar sobre una moneda perdida en Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10. Una vez más, concluyendo con la alegría en el cielo por un pecador arrepentido, Jesús también cuenta una historia sobre un hijo pródigo que regresa a casa de su padre después de tomar muchas decisiones perjudiciales que lo separaron de su hogar. El padre recibe a su hijo con alegría en su casa cuando regresa, así como Dios recibe a sus hijos que regresan a él con un corazón arrepentido. Lucas capítulo 15, versículo 21 y 22. Jesús es fiel a su misión, incluso hoy, y llama a todos los pecadores a arrepentirse y a unirse a la casa de su Padre. Él continúa buscando y salvando a los perdidos. Jesús tuvo la confianza de depositar esto en nosotros, hermanos. Solamente tengamos cuidado de nosotros mismos, de siempre llevar, hermanos, al nuevo discípulo que se está formando en el Señor, llevarlo al Señor, hermanos. Decirle que es necesario que se prepare, que es necesario que se tenga que cuidar de él, para que el mensaje que dé siempre esté, hermanos, no esté adulterado, hermanos, con su vivencia, sino al contrario. Eso no quiere decir, hermanos, que no podamos testificar. Sí podemos testificar, pero siempre, hermanos, ese testimonio debe de ser y recaer en Jesús, que Él es el máximo ejemplo a seguir, hermanos. Y estando en Él, no erraremos, hermanos. Pero si nos separamos de Él, recuerde que nuestra eficacia comenzará a descender, hermanos. Esto es lo que la palabra del Señor nos da en este día, hermanos. Esta palabra que el Señor nos da, hermanos, es para que nosotros seamos eficaces. Y le recuerdo nuevamente que dentro de nosotros están pastores ya. Dentro de nosotros están misioneros. Dentro de nosotros están los próximos líderes de alabanza, hermanos. Y por eso es necesario que los instruyamos de acuerdo a la misión de Jesús y no a la misión de nosotros. De acuerdo a lo que Jesús enseña y lo que Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis menciona de cómo prepararnos, hermanos, de cómo crecer en conocimiento, en sabiduría. Y es solamente en Él, hermanos, a través de la búsqueda constante, buscarnos, juntarnos con los hermanos que nos produzcan, hermanos, beneficio, que nos ayuden a buscar al Señor, pero siempre, sobre todo hombre, sobre toda mujer, esté siempre el ejemplo de Jesús, hermanos. Amén. ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos? Ahora